Bien, vamos a dar inicio al segundo simposio de salud mental. Este simposio está dirigido, agradecemos a Piersanti y a Colia que se retiran, está dirigido por su presidenta, que es la doctora María Eugenia Sánchez, y la vicepresidenta, la licenciada Andrea Martín. Queremos agradecer también a la comisión organizadora, Celeste Valguera, Martín Caliaba, Florencia Colombero, Antonella Gabuti, Nico García, Magdalena González, Daniela de Gregorio, Martina Méndez, Alejandro Mogliatti, Julián Pilar, Belén Reynoso, la licenciada Esbriller y la licenciada Mora Torregiani. Así, haciendo esta mención porque han trabajado no solo en la difusión, sino en la organización, en la invitación a los dos disertantes que son amigos de la casa, amigos por la recurrencia y referentes en cuanto a psiquiatría, el doctor Juan Carlos Estañaro, que va a coordinar la primera mesa María Eugenia Sánchez, y en la segunda mesa el disertante va a ser Gustavo Zlatopolsky, mesa coordinada por la licenciada Andrea Martín. Por mi parte agradezco la presencia de ustedes y a los dos jefes de unidad, Fabián Alegro y Anna Palatnik, que bueno, trabajamos diariamente con esta situación que nos ha tocado este año. Bien, le dejamos la palabra a la doctora María Eugenia Sánchez y a la mesa de Juan Carlos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar presentes en este año tan especial. Como decía Juan, este es nuestro segundo simposio de salud mental y el primero que se realiza en esta modalidad virtual. Bueno, ante todo quiero agradecerles al doctor Juan Dobón y a Fabián Alegro por proponernos tanto a Andrea como a mí la organización de este simposio. En especial a Fabián Alegro por incentivarnos a realizar las múltiples actividades de docencia que hemos podido llevar a cabo a pesar de la pandemia este año. Quiero agradecer también a los licenciados Julián Pilar, Antonella Gabuti y Florencia Colombero por su activa participación en la difusión y organización del simposio. La verdad es que este año fue un año totalmente atípico en lo que respecta a nuestra labor como psiquiatras, como profesionales de la salud insertos en un hospital público. Creo que a pesar de las dificultades que transitamos, hemos podido llevar adelante nuestro trabajo, no sin el esfuerzo de todos, trabajando en conjunto y en equipo. Vivimos un momento marcado por la incertidumbre, sin certezas, con verdades científicas que cambian semana a semana y protocolos que se modifican desde el primer día de la pandemia. Como profesionales de la salud mental tenemos un enorme desafío en el presente y aún más en el futuro, teniendo que improvisar nuevos modos de intercambio con nuestros pacientes, intentando vencer prejuicios y adaptándonos a nuevas modalidades de atención como la telemedicina, entre otros. En el día de hoy invitamos a disertar al doctor Juan Carlos Estañaro, a quien le agradecemos infinitamente su participación. El doctor Juan Carlos Estañaro es médico psiquiatra, es director del Instituto Superior de Posgrado de APSA, es profesor consulto titular del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires y es presidente honorario del capítulo de Epistemología e Historia de la Psiquiatría, entre otras cosas. Agradeciéndole nuevamente su participación, le damos la palabra en esta mesa que se titula Epidemias, Buenos Aires a través del tiempo. Salvados esos inconvenientes técnicos que todos tenemos en estos días constantemente, les decía que les agradezco mucho la invitación. Le agradezco a Juan, a Fabián Alegro, a la doctora Palatnik, a los organizadores de este encuentro. Me resulta siempre muy agradable volver a verlos ahora de manera virtual. Recuerdo el último encuentro que tuvimos en el hospital. Y especialmente a todo el equipo y a todos los colegas del Hospital Piñero que, como en los demás hospitales, están trabajando en esa primera línea de servicio, no digo de batalla porque esto no es una guerra, de servicio sanitario, tan esforzadamente. Los acompañamos mucho,
doctor Santiago Levin, el presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, me pidió especialmente que los saludara y que les agradeciera por todo lo que están haciendo. Todos les agradecemos lo que están haciendo. Charlando con Eugenia Sánchez, que fue quien me invitó, y a quien le agradezco mucho sus múltiples llamados y explicaciones y soporte para esta charla, nos preguntábamos sobre qué tema abundar. Yo podía hablar un poco de clínica, de las experiencias que estamos teniendo en este momento con la teleasistencia, algo voy a comentar al final, pero ella me insistió en si podía hacer algo de referencia histórica para encuadrar la situación actual que atravesamos. Parece muy novedosa, y lo es realmente por sus características pandémicas mundiales, ¿no es cierto? Pero para la ciudad de Buenos Aires, el sufrir o atravesar una situación como la actual no es algo nuevo. Décadas, más de un siglo, más de 2, fueron puntuados por momentos en los cuales la población de la ciudad estuvo sometida a episodios epidémicos, trágicos, muy importantes, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias, teniendo en cuenta las condiciones edilicias de la ciudad y teniendo en cuenta el número de la población en relación a los que sufrieron o que fueron víctimas de esas epidemias. Y en todas las ocasiones el personal de salud, sus antepasados, podríamos decir así, estuvieron sometidos también a enormes tensiones, a riesgos de vida, y muchos de ellos murieron en esos episodios. Ustedes habrán escuchado hablar, habrán visto en la televisión o habrán leído en los diarios comentarios sobre esos acontecimientos que sufrió la ciudad de Buenos Aires y la Argentina. Me parece importante que los repasemos, me parece importante que contextuemos históricamente las cosas que nos tocan vivir, porque esa perspectiva, ese espesor histórico nos puede aportar una reflexión suplementaria sobre lo que estamos en este momento vivenciando. Ustedes saben, a lo mejor algunas de las cosas que voy a mencionar son bien conocidas, pero conviene refrescarlas para situarnos. La ciudad de Buenos Aires, desde su fundación, con Garay, en 1532, era una pequeña ciudad allá en los suburbios del mundo, como solía mencionarlo Borges, ¿no? Inicialmente el cuadro de la ciudad fundacional era muy pequeño, más o menos unas 16 cuadras de frente al río por 9 de profundidad. Para que se sitúen en el tamaño que tenía la ciudad en ese momento fundacional, el frente del río era la calle Balcarce, con el fuerte, y hasta allí llegaba el agua del río. En el fondo, el límite estaba dado por la calle Salta y Libertad, y a ambos lados, Viamonte por un lado, Estados Unidos por el otro. Esa era la zona construida. Después ya se entraba en las chacras y finalmente en el campo. Cuando ocurren los relatos que yo les voy a hacer ahora, que datan del siglo XIX, esto se había extendido, pero no mucho más, no mucho más. Unas 40, 50 cuadras de chacras más o menos seguidas podían internarse a lo largo de lo que sería hoy la calle Rivadavia o a lo largo de lo que sería hoy la calle Libertador. Mirando las ciudades del río hacia la izquierda, estaba un rancho grande, los llamaba los Altos de la Convalecencia, en donde
se fueron reuniendo pacientes mentales que provenían del Hospital de Hombres de Buenos Aires, un rancho grande que está más o menos ubicado en el lugar donde está hoy el Hospital Borda. No había aguas corrientes, eran pozos ciegos. Según algunos relatos de la época, desde la época de Garay se venían haciendo pozos ciegos, unos pozos grandes de 18, entre 6 y 18 metros de profundidad, sin revestimiento, que servían como reservorio, ¿no es cierto?, de las aguas servidas y los excrementos. En ese pequeño casco urbano, ¿no es cierto?, se calculaban 18.000 pozos ciegos, que se llenaban, se tapaban y se abrían otros cerca. La gente tomaba agua de lluvia que se recolectaba en aljibes. O bien los aguateros recogían el agua del río sin ningún filtro ni purificación y la distribuían por la ciudad. Para tomarla la dejaban decantar y los más cuidadosos a veces la hervían, si no la tomaban directamente. La basura de la ciudad se iba tirando a la calle y se iba rellenando con tierra de tal manera que cuando caían los grandes chaparrones, como lo de los días anteriores que cayeron en Buenos Aires, la ciudad era un verdadero lodazal con una tierra arcillosa y pastosa mezclada con restos de basura, etc. Esto para pensar las condiciones sanitarias que tenía hacia 1850, hace unos 170 años, nuestra capital. Una capital que en esa época, estamos hablando de 1850, 1860, es allí donde van a ocurrir los acontecimientos que les voy a narrar, sufría convulsiones políticas. Salíamos después de Caseros, del gobierno de Rosas, se producían todas las luchas intestinas, las guerras llamadas civiles. Todavía faltaban unos años para que bajo el gobierno del general Roca se constituyera finalmente el Estado-Nación. Y Buenos Aires vivía fundamentalmente del comercio. El comercio marítimo, ultramarítimo, que llegaba, la clase de los comerciantes porteños era la más poderosa. Comerciantes legales, o que hacían negocios legales por un lado, con las mercaderías que llegaban de Europa y que salían del puerto de Buenos Aires, y también ilegales, porque esos grandes comerciantes tenían gran parte de sus negocios en forma clandestina por vía del contrabando. Si ustedes han visitado la Manzana de las Luces en Buenos Aires, que queda allí en la Diagonal Sur, habrán visto que hay algunas excavaciones que muestran algunos túneles, porque alrededor del fuerte y esquivando la aduana, había túneles por donde la mercadería entraba de contrabando a Buenos Aires. Así se fueron creando algunas de las grandes fortunas porteñas que después financiarían la campaña del desierto de Roca y que se devinieron luego en grandes estancieros gracias a la regalía de tierras conquistadas que Roca les dio. Bueno, aquí que había una tensión entre los intereses económicos de los comerciantes de Buenos Aires y los médicos, aquellos interesados por la sanidad pública. Porque como los recursos terapéuticos eran mínimos, los médicos eran escasos, una de las cosas que se tenía desde tiempo inmemorial como para contrarrestar los riesgos epidémicos eran las cuarentenas. Es decir, dejar 40 días en el barco anclado lejos de la costa a aquellos navíos en los cuales se sospechaba que podía llegar algún enfermo que transmitiera una enfermedad epidémica. Entonces, los médicos del puerto visitaban los barcos antes de que estos
entregaran la mercadería y descendieran la tripulación, los revisaban y cuando encontraban alguno sospechoso de una enfermedad, lo dejaban en el barco en cuarentena. Bueno, esto entraba absolutamente en tensión con los intereses económicos, ¿no es cierto?, de los comerciantes de Buenos Aires, que demoraban sus descargas, perimían sus mercaderías, etcétera, etcétera. Esa tensión entre lo económico y lo sanitario ya estaba en esta época, 1850, 1860. Y es ahí cuando acontece en la ciudad de Buenos Aires uno de los episodios más llamativos y dolorosos desde el punto de vista epidémico en nuestro país. La primera gran epidemia, porque había habido epidemias de viruela, sin ningún lugar a duda, desde la época de la colonia española, epidemias de disentería, de distintos tipos, es decir, enfermedades diarreicas, de tifoidea, pero que habían generado focos breves, con pocas víctimas, más o menos controlados. El primer gran episodio se produce en esta época, fines de la década del 60. Entonces les relato estos acontecimientos. La epidemia de cólera de 1868, la de fiebre amarilla del 70-71, la gripe española del 18-19, fines del siglo XIX, principios del XX, después vamos a ver la otra gran epidemia del siglo XX que sufrimos en la ciudad. Les decía entonces, en esa época, bajo la presidencia de Bartolomé Mitre fue presidente de la Argentina, recuerdan ustedes, entre el 61 y el 68. Se estaba produciendo en ese momento la guerra del Paraguay, esa cruenta guerra, ¿no es cierto?, que enfrentó 130.000 paraguayos contra 130.000 soldados de la Triple Alianza, 120.000 de Brasil, la Argentina puso 30.000 soldados y Uruguay 5.000. Esta guerra que fue una guerra, según los historiadores, instigada por los intereses británicos que competían con el té paraguayo en el mercado internacional. Paraguay en ese momento era uno de los países más desarrollados de América del Sur. Fue el país que tuvo el primer ferrocarril. Sus territorios abarcaban parte del actual territorio brasilero y argentino. Y tenía una potencia económica importante. Competía entonces con Inglaterra por el té en el mercado internacional y por toda una situación intestina que no vamos a entrar a detallar, ocurrida en Uruguay en el enfrentamiento entre el Partido Blanco y Colorado. Paraguay intervino y esto motivó esta alianza de los tres países limítrofes que atacaron a ese país. Una guerra terrible, una guerra de trincheras, hombre a hombre, salvaje. El 90% de los hombres paraguayos murieron en esa guerra. El 90%. Y en Argentina, que había luchas civiles muy importantes, había todo un sector que se oponía a la guerra del Paraguay, particularmente de las provincias del interior del país. Mientras que Buenos Aires hizo la alianza con Brasil y Uruguay, encabezada por Bartolomé Mitre, comandante en jefe de las fuerzas argentinas y presidente de la República. La tropa no quería ir a la guerra. Muchos soldados fueron llevados a la fuerza. Fueron sostenidos en el frente de batalla, engrillados para que no desertaran. Y alguna juventud de la ciudad de Buenos Aires fue a una belle guerre y murió allí como el hijo de Sarmiento. Mitre estaba en ese momento en el frente de batalla.
Había médicos que acompañaban a las tropas, estudiantes de medicina que acompañaban a las tropas. Uno de los estudiantes de medicina que participó de la Guerra del Paraguay fue Lucio Meléndez, el fundador de la psiquiatría en la Argentina. Era estudiante de medicina y reemplazó a Wenkelmar como flebotomista. Los flebotomistas eran una especie de auxiliares quirúrgicos especializados en hacer sangrías, que era uno de los métodos terapéuticos que se utilizaba en la época. Estuvo Meléndez, pero estuvo un grupo de médicos de Buenos Aires también asistiendo a las tropas. En 1867 llegó la epidemia de cólera al frente de batalla. Desde Brasil llegaron contagiados algunos soldados y rápidamente la epidemia se extendió. Y en ese momento un triste método que hoy podríamos calificar de guerra bacteriológica, inventado por Bartolomé Mitre, desencadenó la tragedia, porque hizo arrojar cadáveres de soldados muertos de cólera al río para que se contaminara el agua hacia el frente paraguayo y de esta manera transmitir la epidemia de cólera al enemigo. Por supuesto, se contaminaron las aguas que bajaban por todo el complejo hídrico del Paraná y llegaron a la ciudad de Buenos Aires. El vibrión cólera no se conocía. Algunos suponían que se transmitía de persona a persona, otros que eran los miasmas, pero no se tenía exactamente la causa de la enfermedad, no se conocía la causa de la enfermedad. Esta era desconocida hasta que una década después es Koch quien aísla el vibrión y explica cuál es la etiología de esta terrible enfermedad que aquejó a muchos habitantes de las ciudades y todos los poblados que estaban a lo largo del río hasta Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hubo alrededor de 3.000 muertos. Pensemos que la población de Argentina en ese momento era de 300.000 personas aproximadamente, pero se extendió la epidemia de cólera y en el conjunto de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el territorio aledaño a la ciudad, murieron otras 15.000 personas. Y por supuesto se extendió hasta Córdoba, San Juan, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero. En Rosario, por ejemplo, se calcula que la mortalidad fue del 58% de los habitantes de la ciudad. Fue realmente trágico lo que ocurrió durante ese periodo con la epidemia de cólera. El siguiente episodio muy cercano a ese de epidemia en Buenos Aires fue el de la fiebre amarilla. Ya era presidente Domingo Faustino Sarmiento. Había terminado la presidencia de Mitre. Durante esa epidemia de cólera que les comentaba recién, estando Mitre en el frente de batalla, murió en Buenos Aires el vicepresidente Marcos Paz, y entonces hubo una gran situación anárquica desde el punto de vista de los cuidados médicos y de la organización de la ciudad, hasta que llegó Bartolomé Mitre, llamado a reocupar la presidencia de la República. Bueno, les decía, poco después, ya bajo la presidencia de Sarmiento, que ocupó el cargo entre 1868 y 1874, ocurrió una segunda epidemia, la de fiebre amarilla. Esta enfermedad viral transmitida por el mosquito, el Aedes aegypti, cuyo ciclo no se conocía. También, de la misma manera que Koch identificó al vibrión cólera 10 años después de la época de la epidemia de cólera en Buenos Aires, Carlos Finlay en Cuba descubrió el ciclo de
la fiebre amarilla, ¿no es cierto? Y el Aedes aegypti, el mosquito, como transmisor. ¿Qué pasó en ese momento? En 1870 comenzaron los primeros casos. Algunos piensan que esto llegó con enfermos de fiebre amarilla repatriados de las tropas del Paraguay. En otros informes pareciera que algunos barcos, y este sería lo más prudente, lo más verosímil, algunos barcos traían desde Brasil, donde había un foco endémico de fiebre amarilla en Río de Janeiro, personas enfermas. Y ahí aparece nuevamente esta contradicción que yo les decía al principio entre lo económico y lo sanitario, porque los médicos proponían verdaderas cuarentenas, es decir, de 40 días de reclusión en los barcos cuando se sospechaban enfermos, pero los comerciantes habían influido mucho sobre Sarmiento, que no terminaba de reglamentar este tema de las cuarentenas, el llamado Reglamento Sanitario Marítimo que el Consejo de Higiene Pública había redactado, para que fueran más breves y entonces pudieran descargar las mercaderías. Algunos brotes de fiebre amarilla comenzó a haber durante el año 1870. Llegó el carnaval del 71, grandes calores en Buenos Aires. Durante ese periodo proliferaron los mosquitos en la ciudad y luego, obviamente, recurrieron el ciclo y fueron transmitiendo de unos a otros. Llegó el carnaval, las fiestas, la aglomeración de gente, los mosquitos, y los médicos propusieron que no se realizara la fiesta de carnaval para que la gente no se reuniera. Era más fácil la transmisión de persona a persona con los mosquitos que infectaban la ciudad en ese momento. Pero la comisión municipal, encabezada en ese momento por Narciso Martínez de Hoz, que era un hombre con aspiraciones políticas en ese momento, antepasado de que fue ministro de Economía en la época de la dictadura, mantuvo en secreto este riesgo que los médicos le comunicaban, porque ellos ya habían identificado algunos casos claramente de esta enfermedad. Los primeros 3 casos se encontraron en un conventillo que quedaba en la calle Bolívar 392. Hoy sería Bolívar 1300, 1400, Bolívar y San Juan. Ahí una vieja casa solariega había sido convertida en conventillo. Ustedes ven la foto arriba a la derecha. Ahí vivían hacinados muchos de las familias inmigrantes, particularmente de origen italiano y español, que comenzaban a llegar a las costas del Plata, corridos por las hambrunas europeas. Allí vivían hacinados ellos, vivían hacinados también muchos afroamericanos que murieron en gran cantidad. Fue uno de los momentos en los cuales la población negra en la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben, en 1810, 1 de cada 3 habitantes de la ciudad de Buenos Aires era africano, era negro. A partir de la Asamblea del año 13 eran libertos, ¿no es cierto?, a partir de la libertad de vientres, y después fueron liberados de la esclavitud, ¿no es cierto? Hoy no los vemos, parte de ellos se fueron mezclando, ¿no es cierto?, porque en Argentina ha habido un melting pot importante, digamos, pero muchos de ellos murieron en estas epidemias en la zona sur de Buenos Aires. Era desde el punto de vista sanitario, la zona más retrasada, más pobre, con menor distribución de agua y con mucho hacinamiento humano. Muchos otros negros murieron en las guerras de la independencia. Bueno, la cuestión es que de esa población de Buenos Aires, que
sumaba 177.797 almas, de acuerdo al censo de 1869, murieron 14.000 personas, es decir, el 8% de la población, casi el 10%. Hoy Buenos Aires, desde el año 1950, tiene 3 millones de habitantes, más o menos estables. Imagínense, es como si hubieran muerto en la ciudad de Buenos Aires hoy 300.000 personas. Sarmiento huyó, Sarmiento se fue a la ciudad de Mercedes con todo el gobierno y lo hizo con toda pompa, salió con un tren con todos los ministros en dirección a Mercedes y con esto dio el ejemplo a toda la gente más pudiente de la ciudad para que se estableciera una caravana de huida. ¿Y a dónde? Hacia la zona norte de la ciudad, hacia las quintas que bordeaban el río, hacia la zona de actual Olivos, San Isidro, ¿no? Allí se fueron las personas más pudientes que tenían esas propiedades. De allí se originó todo lo que sería el barrio norte y la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Y la zona sur, la zona de los conventillos, donde vivían hacinados todos estos inmigrantes, los negros y gauchos pobres, fue la que más sufrió muertos durante la epidemia. Hasta médicos se fueron, pero quedó un núcleo de personal sanitario y de curas que trataron de asistir a la población como podían. La gente moría en las casas. Ese cuadro famoso de Juan Manuel Blanes, muy alegórico y romántico, que ustedes ven, un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871, muy conocido, muestra cuando los médicos llegan tarde a la casa de una mujer que yace en el piso, ha fallecido mientras su bebé llora al lado de ella, ¿no? No había dónde enterrar a la gente. En Buenos Aires había un cementerio, el cementerio del sur, que daba más o menos frente a lo que es hoy el Hospital Rawson, que actualmente se ha convertido en un asilo de ancianos. Ahí en el hospital, en la zona del Hospital Rawson, en ese mismo predio, había unos galpones grandes a donde llegaban y se hacinaban los heridos de la Guerra del Paraguay. Y al lado estaba el cementerio del sur, un pequeño cementerio que quedaba entre el actual Hospital Británico y el asilo del Rawson. No daba abasto. Los muertos se acumulaban en las calles. Entonces se creó otro cementerio, el actual cementerio de la Chacarita. Y entonces había un pequeño ferrocarril que recorría Rivadavia, que arrancaba desde la actual Plaza 11, Miserere, y llegaba hasta cerca del cementerio de la Chacarita. Y ahí 2 veces por día llevaban los cadáveres que eran enterrados durante la noche, hasta que ya no hubo sepultureros y ya no hubo carpinteros para hacer ataúdes. Entonces se los envolvía en trapos y se los enterraba en la tierra directamente. 14.000 muertos de fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires. Se recuerda a varios médicos que enfermaron y algunos murieron, como los doctores Muñiz y Argerich, cuyos nombres llevan emblemáticamente hospitales de la ciudad hoy día. Pasaron 40 años, 45 años, y entonces comenzó una pandemia. Esa sí fue una pandemia, la de la gripe española, que en realidad comenzó en Estados Unidos, ustedes saben bien, pero se la llamó gripe española porque pasó a Europa, fue durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. España era la que más comunicaba a las cantidades de víctimas y las vicisitudes de la epidemia en su país, y de allí quedó, porque España era la que más comunicaba, el nombre de gripe española, pero en realidad no se originó en la península. En la Argentina era presidente Hipólito Yrigoyen, que gobernó entre el 16 y el 22.
Inicialmente en Buenos Aires no se tomó en serio el tema de la gripe española. Se pensó que era de Europa, que estaba lejana, que acá no iba a llegar. No se tomaron precauciones, pero llegó. Argentina tenía una población de algo más de 7 millones de habitantes en ese momento. Y cuando llegó la gripe española, afectó a una gran parte de la población y los más vulnerables comenzaron a fallecer. En el 70 se acumularon alrededor de 2.300 víctimas, pero en el 18 se acumularon 2.300 víctimas, último año de la guerra, y al año siguiente 12.000 muertos en el invierno de ese periodo, del año 19. Quiere decir que murieron cerca de 15.000 personas para esa población de 7.100.000 habitantes. Una alta incidencia, ¿no es cierto?, de la enfermedad en proporción a la población. Y luego quedaron muchas personas con secuelas, con muchas secuelas. Pasaron el 20, 35 años más o menos, y ocurrió otro episodio infausto en la Argentina. La epidemia de poliomielitis, enfermedad de Heine Medin. Una enfermedad que afectaba sobre todo chicos, producida por un enterovirus que había sido identificado hacia fines del siglo XIX por el profesor Heine en Alemania, y luego Medin completó la observación de esta enfermedad, de cómo afectaba particularmente el sistema nervioso, la médula espinal en su forma neurógena, además de que afectaba el sistema digestivo, producía diarreas, etc. Pero fundamentalmente las formas más graves eran las neurógenas. De esta epidemia puedo dar yo y la gente de mi edad testimonio de cómo fue Buenos Aires bajo ese momento, ¿no? Tan terrible, en el que como la epidemia además afectaba a los niños, producía un clima de angustia y hasta de pánico en la población. Pero esa epidemia se dio en el contexto de una situación política en la Argentina muy seria, que hoy día tenemos un poco olvidada, ¿no es cierto? Las generaciones jóvenes por ahí lo conocen, están informadas, pero quienes la vivimos y la conocimos, yo era muy pequeño, por supuesto, pero tengo buen recuerdo de eso, lo tenemos marcado como una época trágica de la ciudad. Era la época del gobierno de Perón, ¿cierto? Del primer gobierno de Perón. Había enfrentamientos muy fuertes entre el gobierno y otros sectores políticos, y al lado de los cuales estaba en ese momento la Iglesia Católica. Entonces, aprovechando la famosa marcha de Corpus Christi, que se hacía una especie de gran procesión en Buenos Aires en el mes de junio, la oposición política se sumó a esa marcha de Corpus Christi, haciendo una manifestación de oposición al gobierno muy airada. Fue el 11 de junio del 55. El 16 de junio, pocos días después, hubo un acontecimiento que conmocionó absolutamente la ciudad. En medio del día, aviones de la Marina de Guerra, sin previo aviso, intentando matar a Perón en la Casa de Gobierno, bombardean la Plaza de Mayo en horas en las cuales circulaba la población normalmente, y hay cientos de heridos y muertos a raíz de este bombardeo. 2 olas de aviones pasaron. Ahí hay una pequeña foto que puse en donde se registró el pasaje de los
aviones Gloster Meteor que bombardearon esa zona del centro de la ciudad en ese momento. Y en septiembre de ese año 55 se da el golpe de Estado, llamado Revolución Libertadora, asume el general Leonardi, y en noviembre, a raíz del fallecimiento de Leonardi, que estaba aquejado de un cáncer, asume como presidente Pedro Eugenio Aramburu y como vicepresidente de facto Isaac Rojas, el almirante Rojas. Se producen grandes convulsiones sociales. La caída del peronismo es seguida inmediatamente de una fuerte resistencia obrera. Hay mucha represión en ese momento y en junio del 56 se produce un levantamiento contrarrevolucionario liderado por algunos militares y algunos civiles, entre los cuales el general Valle, el coronel Tanco, y estos son tomados prisioneros porque fracasan en su intentona y fusilados en distintos establecimientos militares. Es lo que relata Rodolfo Walsh en su famoso libro Operación Masacre, porque también son fusilados civiles que en el Gran Buenos Aires fueron secuestrados por fuerzas del gobierno militar, de la dictadura. Imagínense ustedes la convulsión que vivía la Argentina y particularmente Buenos Aires durante todos esos meses. En diciembre, fines del 55, en ese clima, es que aparecen los primeros casos de niños con poliomielitis. Y la epidemia se va desarrollando hasta el mes de septiembre aproximadamente, que es cuando llega, ahora lo vamos a ver, la vacuna. La primera vacuna antipoliomielítica que se había fabricado en Estados Unidos y que importó a la Argentina el laboratorio Parke Davis, la vacuna que había creado el doctor Jonas Salk. Esa epidemia de poliomielitis en realidad hizo... Ahí ustedes ven una foto abajo de una sala en la que ya se han instalado aquí los famosos pulmotores para los chicos con la afección respiratoria producida por la lesión de las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal, en la enfermedad de Heine-Mayer. Obviamente estos aparatos que hacían una presión positiva negativa movían el tórax y permitían la entrada y salida de oxígeno. Muchos niños no pudieron ser sacados de los pulmotores y allí murieron. Otros lograron superar esto y quedaron con serias secuelas, como vamos a ver. Les decía que la poliomielitis no era desconocida en la Argentina. Ya en el año 95, el doctor Genaro Sisto hace una tesis en la Facultad de Medicina de la UBA, 1895, con el título Contribución al estudio de la poliomielitis anterior aguda. El primer caso se había diagnosticado en un paciente que ya tenía una secuela, que tenía 75 años de vida, en 1860, unos años antes. La cuestión es que si ustedes miran la curva abajo, van a ver en los años 7, 1907, 1908, 9, 24, 34, 36, hasta 53, que ha habido casos de poliomielitis. Era endémica la poliomielitis hasta que se produce este pico que tiene una tasa de mortalidad del 9% y que afecta en un 80% a chicos menores de 5 años. Aquí ustedes ven en 1953 se produce ya un aumento significativo de casos. Esto hizo que el flamante Ministerio de Salud de la Nación, que encabezaba el gran sanitarista argentino Ramón Carrillo, comenzara a tomar previsiones al respecto y empezó Carrillo entonces a importar pulmotores eléctricos modernos que había guardado en reserva en el caso de que esta epidemia se
produjera en forma masiva, que esta enfermedad se produjera en forma masiva. Pero hete aquí que en el momento de la Revolución Libertadora, quienes la produjeron tomaron por asalto los depósitos de la Fundación Eva Perón, en donde estaban los pulmotores, y también los bancos de sangre de la Fundación Eva Perón, y destruyeron absolutamente todo en una actitud vengativa, digamos, hacia el gobierno peronista. La cuestión es que llegó el momento del pico epidémico y nos habíamos desprovisto de pulmotores. Bueno, aquí en esta placa ustedes tienen datos de esa epidemia, ¿no? Ya en diciembre del 55 fueron los primeros casos, en la segunda quincena de enero se empezó a manifestar en forma alarmante y en marzo llegó a un pico que fue declinando hasta septiembre del 56. La población, como yo les decía, estaba en pánico. Se suspendieron las clases, muchas familias que podían y tenían recursos migraron hacia el interior del país o, como en la epidemia de fiebre amarilla, hacia las quintas del Gran Buenos Aires. Aparentemente los primeros casos podrían haber provenido justamente de Europa y le habrían aportado chicos de familias muy pudientes que llegaron contaminados y luego difundieron la enfermedad. Esta es una de las teorías que los pediatras argentinos tienen respecto de cómo comenzó. 6.500 casos con una mortalidad del 9%, es decir, 1.625 por millón de habitantes, porque en esa época la Argentina contaba con 4 millones de niños menores de 9 años. 1.625 por millón de habitantes niños, que eran los que eran atacados por la epidemia. Muchos lactantes, hasta 3 años fue el momento en el que más atacó, y las formas con compromiso respiratorio eran las más graves. Les decía que el 1 de septiembre del 56 llegaron las 470.000 primeras dosis de la vacuna Salk. Hacia fines de año llegaron muchos cientos de miles más de vacunas que importaba el laboratorio Parke Davis. La vacuna de Salk en el año 62, unos años después, fue reemplazada por la oral Sabin, que es la que ustedes conocen, que es más fácil de administrar. En el 84 se registró el último caso de poliomielitis en Argentina y el último en América, en Perú, en el 91. Cuando comenzó la epidemia, el ministro de Salud, Francisco Martínez, que era médico personal de Aramburu, no informó al gobierno. Le pareció que esto no iba a tener consecuencias y que eran algunos casos más de esa curva que se mantenía baja, que yo les mostré, con una gran imprudencia, dadas las condiciones de rapidez con que comenzaron a aparecer casos, y cuando ya el brote estaba iniciado se tomaron algunas medidas. Ahí se empezó a formar aceleradamente a enfermeras y médicos. Algunos médicos viajaron a Estados Unidos a formarse y a documentarse rápidamente en cursos muy breves. Y se empezaron a utilizar algunos pulmotores de madera absolutamente antiguos y precarios que usaban los guardavidas en las playas del Río de la Plata. Había 4 o 5 pulmotores al principio de la epidemia. Recién al promediar por donaciones o compras de pulmotores, al promediar la epidemia después del pico de marzo, empezaron a llegar los primeros al Hospital de Niños de Buenos Aires, a la Casa Cuna, y se organizaron los servicios de asistencia. Cientos de chicos que ustedes ven en la foto de abajo quedaron con secuelas. Imagen típica que se veía en las calles de Buenos Aires, los niños con las muletas y con las prótesis, ¿no es cierto?, para poder caminar, y el gran desarrollo que tuvo en esa época Alpi. Entonces, para ir terminando,
Yo les decía al principio que el tener una mirada histórica o darle un espesor histórico a los acontecimientos sanitarios y en general históricos, políticos y sociales, permite echar una luz de mayor comprensión sobre aquello que uno quiere entender. Entonces, pensando en cómo atravesó la ciudad de Buenos Aires, su entorno provincial, la provincia de Buenos Aires, el resto del país en algunas ocasiones, estas epidemias, estas crisis sanitarias, uno puede observar que hubo constantes sociohistóricas y puede preguntarse de qué manera hoy estas cosas se expresan en la situación que atravesamos. Guerra del Paraguay, luchas intestinas entre las provincias y la capital, y la ciudad de Buenos Aires, todavía no capital, pobreza, hacinamiento, malos recursos sanitarios, impotencia científica, tanto para comprender la etiología de las enfermedades como para tratarlas. Eso le pasaba, mutatis mutandis, en el tiempo a los médicos que no entendían qué pasaba con estas diarreas terribles del cólera y no sabían cómo remediarlas, al igual que le pasó posteriormente a los médicos con la fiebre amarilla. No había tratamiento, solo cosas paliativas. Y con la poliomielitis otro tanto, o con la gripe española. Había recursos populares, mitos. Durante la epidemia de poliomielitis a todos los niños nos colgaban unas bolsitas con alcanfor del cuello. Se echaba caroína en los inodoros y se baldeaban los pisos con esas sustancias o con lavandinas. En un momento dado se le echó la culpa a las ratas de Buenos Aires, que las había y muchas. Entonces salían los vecinos, hombres, a la guerra contra la poliomielitis y la rata que la transmitía en el imaginario popular, y fabricaban unas especies de lanzallamas con extinguidores cargados de nafta y un caño que ponían en los albañales, ¿no es cierto? Y cuando las ratas perseguidas por el fuego salían hacia las calles, entonces esta partida de hombres, padres defendiendo a los niños de la poliomielitis, las mataban, las pisaban, las mataban a escobazos y después las quemaban. Se pintaron todos los árboles de la ciudad de blanco con pintura lacal para desinfectar no se sabe qué. Realmente todas las familias vivían panicadas ante la idea de que alguno de sus hijos pudiera caer enfermo. En todos los casos, en la epidemia de cólera, en la epidemia de fiebre amarilla, en la gripe española y en la epidemia de poliomielitis, los sectores sociales más desprotegidos, aquellos que vivían en condiciones de mayor pobreza, más hacinados, con menos servicios sanitarios, agua corriente, cloacas, acceso al sistema de salud, y en ciertos grupos etarios más frágiles, como hoy ocurre con los mayores de 65 años o con las personas con comorbilidades, eran los niños en esta época y en las otras épocas eran las personas desnutridas, en las otras epidemias sobre todo las personas desnutridas con menores defensas. Es decir que cada vez que se produce uno de estos acontecimientos uno puede ver desde el punto de vista médico los problemas que existen y desde el punto de vista
económico-social, quiénes son los más afectados. Hoy creo que estamos atravesando una situación, aunque no tenemos los datos definitivos, muy similar. Y por último, pongo aquí lo del impacto psicológico. Recién hablaba de la angustia y el pánico de la población frente a la posibilidad de que sus niños se enfermaran. Pero también el miedo generalizado que provoca el éxodo de los vecinos de Buenos Aires hacia la zona norte, o la huida del presidente de la República y todo su gabinete a la ciudad de Mercedes. Y las consecuencias posteriores que uno puede ver en la prensa médica de aquellos pacientes con enfermedades nerviosas como consecuencia de los acontecimientos que habían vivido durante la epidemia, aunque estas no eran bien diagnosticadas y por supuesto no eran asistidas, pero sí relatadas. Cosas que se ven también en los escritos, crónicas, diarios personales y notas periodísticas de todos esos periodos y esos acontecimientos que ocurrieron en nuestro país. Temas para reflexionar, para pensar un poquito qué nos pasa hoy, qué semejanzas, sin anacronismos, ¿no es cierto? Sin ver el presente con los ojos del pasado, porque eso no tiene mucho sentido, pero sí ciertas semejanzas y ciertas constantes que se pueden dar en estos momentos críticos. Claro, ahora tenemos este sistema, estamos asistidos por los métodos audiovisuales, podemos vernos a distancia, podemos sanitariamente asistir, pero hay grupos desprotegidos, hay grupos etarios más vulnerables, hay desconocimiento desde el principio de cómo se va a manifestar el agente productor de la epidemia o de la pandemia, hay impotencia terapéutica y se van descubriendo a medida que se producen los acontecimientos recursos para tratarla, no hay vacuna y se la espera, existe una tensión muy fuerte entre factores sociales y políticos, económicos, ¿no es cierto?, y las prioridades sanitarias. El personal de salud deja víctimas que caen en la atención de los pacientes. Hay quienes ponen el cuerpo y van al frente, como todos ustedes, y hay quienes huyen porque los supera el miedo. Hay constantes, sociales e históricas. Dejo aquí, me pidió María Eugenia que me detuviera 15 minutos antes de la hora prevista como para ver si alguien quería hacer algún comentario, hacer alguna pregunta sobre lo que acabo de desarrollar. Bueno, doctor, muchas gracias por la exposición y el recorrido histórico, muy interesante. Bueno, en una de estas charlas telefónicas que mantuvimos, yo le planteaba en un principio, bueno, la cuestión de cómo posicionar la salud mental actualmente en función de esta pandemia, ¿no? Y usted me decía que no había antecedentes porque, bueno, la salud mental no se conocía como tal en esos momentos de la historia que usted nos comenta. Digamos, se habla mucho de lo que va a pasar en esta pospandemia, en esta famosa tercera ola de enfermedades a nivel de la salud mental. Yo creo que ya estamos experimentando muchas situaciones en relación al encierro y a medida que se va flexibilizando la cuarentena, los pacientes empiezan a venir y, bueno, empezamos a ver un poco todo esto. Entonces, por ahí el planteo desde el hospital público, o sea, cómo vamos a poder enfrentarnos a esto, ¿no? Si bien no hay antecedentes, pero bueno, ¿cómo veía usted esta cuestión y si había reflexionado sobre esto? Bueno,
como decíamos en esas conversaciones, Eugenia, no tenemos antecedentes al respecto, ¿no es cierto? Entonces, yo me resisto bastante a hacer previsiones o futurología, porque desde el verano pasado, tanto en Europa, donde comenzó, en China, en realidad comenzó, luego en Europa, donde se dio el pico más fuerte, y después aquí se han dicho muchas cosas que no se verificaron, o que en todo caso no fueron exactamente de esa manera, a todo nivel. La Organización Mundial de la Salud también hizo algunos pronunciamientos, indicaciones y cosas, y no se verificaron. Hemos escuchado desde el principio que puede haber una epidemia de consulta de trastornos mentales, ¿no es cierto?, como consecuencia de esto. No lo puedo descartar, tampoco lo puedo afirmar. Estaba hablando en este fin de semana pasado, a raíz de la segunda ola en Europa, con colegas de Inglaterra, de Francia y de España. Llamé a ellos para ver primero cómo estaban, cómo enfrentaban este segundo momento, y estuvimos charlando sobre qué había pasado en el interregno, porque ellos tuvieron una caída de los casos, ¿no es cierto?, de la prevalencia, ¿no es cierto?, de la enfermedad, un verano en el que una especie de negación colectiva hizo que todo el mundo partiera en vacaciones y relajara todas las medidas de control, etcétera, etcétera, y ahora con la llegada del invierno una segunda ola, que no necesariamente es porque el virus es estacional, sino porque el virus siguió estando en la población. Y durante esos meses del verano, con tan pocos cuidados y tanto encuentro de gente y hacinamiento, sobre todo en lugares públicos, reuniones sociales, etc., volvió a haber un nuevo pico de contagio. Imagínense ustedes que en Francia se estaba hablando de 100.000 contagios ayer. Les preguntaba qué había pasado después que se calmó el pico, cuando llegaron a 6, 7 muertos por día, a 800 contagios, abrieron las ciudades, etc. ¿Qué había pasado en los servicios? Con los que yo hablaba, colegas, eran colegas sí, ¿no? Todos eran colegas psiquiatras. Algunos del Hospital Leganés de Madrid, otra colega de Londres y colegas de París, Salpêtrière y el Hospital de Lemurel. Y ellos me dijeron que había mucha patología orgánica rezagada que no había consultado o que había sido postergada en sus consultas y que había afluido, extenuado a los servicios de terapia intensiva, ¿no?, por cirugías atrasadas que terminaban en terapia, problemas oncológicos que habían sido descuidados en sus controles, etcétera, ¿no? Según las curvas de Johns Hopkins, ustedes saben que la mortalidad de otras enfermedades, luego que termina la pandemia, se verifica que se han producido en cantidad. Aparentemente, no sé la experiencia del hospital de ustedes, pero muchas de nuestras instituciones sanitarias han creado un área COVID y no COVID, y en el área no COVID siguen atendiendo las urgencias. Creo que ustedes están en esa situación, ¿no, Juan? Y entonces siguen atendiendo esto. O sea, la previsión del sistema sanitario argentino, sobre todo en el AMBA, ha sido muy buena en ese sentido. Yo no creo que haya una ola, cuando calme la pandemia del coronavirus, que haya una ola de pacientes o de personas, digamos, que sufran otras enfermedades, que hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener muy en cuenta también datos sanitarios duros que muestran que de gripe, neumonía y bronquiolitis, nosotros tenemos alrededor de 32.000 fallecimientos anuales. ¿Y esto por qué? Porque como en muchos países occidentales, las personas mayores de 65 años no se vacunan contra la gripe y la neumonía. Aproximadamente un 40% en la Argentina, un 48% en Francia, un 50% en España no se vacunan. No porque sean antivacunas,
sino porque se olvidan, porque los médicos que los atienden o los siguen no insisten suficientemente, porque no se ha instalado en la cultura esto, y entonces los más frágiles mueren de gripe en invierno. Y los niños, como durante esta pandemia, las personas mayores se vacunaron muchísimo más. En la Argentina, un porcentaje altísimo, cercano al 90 y pico %, según datos que me llegaron del ministerio. No fueron los chicos al colegio y se quedaron en la casa, con lo cual la bronquiolitis cayó muchísimo. Me decían colegas del Garrahan que había muy pocos casos. Entonces, sabido por esas causas, la mortalidad habitual bajó muchísimo. Y al mismo tiempo tenemos la mortalidad del COVID. De la misma manera, otro elemento sanitario, cayeron enormemente los accidentes viales, ¿no es cierto? Y las muertes consecuencia de accidentes viales. Es decir, el año que viene vamos a poder hacer cálculos. Si llega más gente a la consulta en salud mental, que era la pregunta de María Eugenia, yo creo que la gente tiene miedo de ir al hospital. En nuestro hospital en San Isidro se acercan poco, a pesar de que particularmente en San Isidro se desplazó el servicio de salud mental a un local que está alejado del hospital, a varias cuadras, ¿no? Frente a la Cava, y ahí se está atendiendo salud mental. Entonces la gente va con más seguridad, con más tranquilidad. Ahí se distribuyen medicamentos a los pacientes que los necesitan, se hacen controles y se mantienen algunas psicoterapias, además de que muchas se hacen a distancia, por videollamada. ¿No? ¿Aumentaron? ¿Hubo casos más graves? No lo sabemos todavía. En principio no hay estadísticas. Yo tengo la impresión de que no tanto. Me pregunto si el primer contingente de pacientes serán aquellas personas con vulnerabilidad. Sabemos la vulnerabilidad a la depresión, la vulnerabilidad a los trastornos de ansiedad. Parece que ha aumentado el consumo de alcohol. Veremos qué efectos tiene esto. Que aumentó el consumo de alcohol, que aumentó el consumo de tabaco también. Ustedes podrán saber cuál es la casuística de su hospital. Por otro lado, las casuísticas varían en las zonas de influencia de los hospitales por el tipo de población que asisten. No es lo mismo la que pueda tener el Hospital Fernández por ahí que pueda tener el Hospital Piñero. En el Rivadavia, me decía el jefe de servicio, tenían en este momento una afluencia de mucha gente que estaba llegando al servicio al punto que había dividido al personal en 2 o 3 grupos que se alternaban y tuvo que disminuir estos grupos a solo 2 que se alternan una semana sí, una semana no, porque había muchas consultas en este momento en el servicio. Yo creo que lo mejor en este caso es prevenir que curar, ¿no? Es crear los dispositivos como para poder recibir lo que pueda llegar a venir. Si estos dispositivos quedan grandes para la consulta que venga, bueno, en buena hora. Quiere decir que psicosocialmente hubo una resistencia de la población mucho mayor. Lo malo sería que quedemos rebasados por la futura consulta que pueda existir. Yo veo que hay sectores mucho más vulnerables. He seguido atendiendo por videollamada constantemente y veo como dos manifestaciones, si uno lo mira desde la perspectiva vincular, ¿no? Por un lado, las personas mayores solas, y no tan mayores, solas, que primero estuvieron en la cuarentena inicial, que fue muy breve, pero luego respetaron un confinamiento estricto, sobre todo las personas mayores, y que se encuentran en un estado de falta de estimulación, de profunda soledad, Silencio un segundo, pero... de desconexión, ¿no es cierto?, con el entorno social y con mucho miedo de contagiarse, particularmente los viejos que viven solos, ¿no? Al principio había mucha ayuda, había muchas llamadas, había mucho soporte y esto fue menguando con el tiempo
y veo a algunos viejos, ¿no es cierto?, que están absolutamente solitarios, y uno empieza a ver en la videollamada que se descuidan físicamente, se arreglan menos, atienden en ropa interior, en pijama o en bata, ¿no es cierto? Así las mujeres dejan de cuidarse el cabello, empiezan a tener, a no teñirse el pelo, las quejitas, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces uno nota que ahí hay un sufrimiento muy importante y deberíamos acudir a ese sector desde el punto de vista. No solamente son los más vulnerables al COVID, también son los más vulnerables psicológicamente, sobre todo los aislados. Y por otro lado, lo que observo también, dentro de todo el panorama que uno puede difícil, ¿no? de la consulta, es la de familias más o menos numerosas, sobre todo con adolescentes o parejas que estaban en crisis encubierta de pareja, que sobre todo en los primeros meses de la pandemia, con el confinamiento, sufrían lo que yo he dado en llamar sobrecarga vincular. Es decir, no poder recluirse, separarse de los otros, estar todo el día juntos, ¿no? Y entonces generarse conflictos que hasta ese momento estaban disimulados, porque bueno, cuando se empezaban a presentar esos conflictos, salían, se separaban, tenían horarios de trabajo prolongados o justificaban con horarios de trabajo prolongados el no encuentro para sostener vínculos conflictivos que no terminaban de resolver. Cuando se encontraron encerrados en la burbuja del confinamiento, la presión empezó a subir, estos vínculos empezaron a hacerse más manifiestos, y una de las consecuencias que por algún lado he leído o visto fue el incremento de la violencia familiar. El incremento de la violencia familiar. Algunos viejos me decían, este año de pandemia encerrado es como si me hubieran robado uno de los pocos años de vida que me quedan. Cuento frases, ¿no? Tenía pocos años para vivir y lo pierdo. Como una valoración del tiempo, ¿no es cierto? Que el avance de la edad hace que uno tenga, ¿no? Otra gente asumió las cosas con mucha más serenidad, con mucho más control, más tolerancia a la frustración. Los adolescentes, por supuesto, con grandes dificultades. Con grandes dificultades. Conocemos lo pulsional, conocemos lo transgresivo, conocemos todo lo que representa nuestras adolescencias, ¿quién no las recuerda, ¿no? Mucha exigencia para los padres. Las mujeres, muy exigidas, sobre todo cuando trabajan fuera de la casa habitualmente, ¿no es cierto?, tienen actividad laboral, y se encontraron con el trabajo a domicilio, el teletrabajo y la asistencia de los chicos con los deberes, con las actividades escolares. Más todo lo complicado que se volvía, compras, limpieza de cosas que traían, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones ayudados por los maridos, ¿no? Ayudados por los maridos. Por supuesto, los padres también asumieron estas cosas. Pero parece recaer mucho más sobre el rol de la madre, sobre el rol de la mujer en la casa, esta terrible sobrecarga que llegó a generar una fatiga y también una baja tolerancia a la frustración por el agotamiento que esto producía, ¿no es cierto? Otros factores sociales de sobrecarga que he observado es el trabajo a distancia, privatizando la oficina en departamentos o en domicilios pequeños en los que hay que compartir la computadora de la cual se provee el trabajador, el espacio en el cual se provee. Me decía el otro día una paciente, ¿usted sabe cómo desde que tengo el teletrabajo debo todos los días desplegar, porque ella trabaja administrativamente, entonces en una oportunidad le hicieron llegar todo un material en papel, ¿no es cierto?, planillas, etcétera,
a su casa para que trabajara desde allí. Entonces, si yo despliego sobre la mesa del comedor toda mi oficina, mis papeles, mis carpetas, etcétera, y 2 o 3 veces por día tengo que volver a juntar todo clasificado para que no se me mezcle, sacarlo de la mesa del comedor para poder comer. Hasta que desalojó a uno de sus niños, los puso a los dos a dormir juntos y a jugar juntos en uno de los cuartos, y en el dormitorio de uno de los niños instaló su oficina hace poco. Revolucionó toda su casa, y realmente esto le producía una gran frustración y una tensión muy grande. Y quien no tiene esas comodidades, quien no tiene esos lugares, ¿cómo hace? ¿No es cierto? Todas estas cosas no son trastornos mentales, son trastornos de tipo adaptativo, que generan angustia, que exigen una demanda creciente, ¿no es cierto?, de tolerancia a la frustración, que pone en tensión los vínculos. ¿Esto será objeto de consulta? No lo sé. Aquellos que sean más vulnerables probablemente descompensarán, como en toda situación de crisis. Hay cosas que me hacen acordar al 2001. Si te acordás, Juan, 2001, veo mucha gente joven que quizás era secundario en esa época, habrá vivido en la familia, estas cosas. Nosotros la vivíamos en el consultorio. Ayer tuve un paciente que me empezó a hablar por primera vez, un hombre grande, cuya empresa está en crisis absolutamente, está pensando en cerrarla, pero está atenazado por la culpa de despedir a viejos empleados que hicieron la empresita junto con él desde hace 25 o 30 años, y el riesgo de quedar en la vejez en pobreza porque va a quebrar y no va a tener con qué hacer frente a todo esto, ¿no? Y empezó a hablar de muerte. Para vivir así, ¿no es cierto? Y todos estos eufemismos que bordean la fantasía, si no del suicidio, por lo menos de la enfermedad grave o la descompensación cardíaca, que es un hombre de 70 años. Estas cosas están. Juan Carlos, sí. te quería preguntar y comentar algo. Perdón que te interrumpa, pero viene a cuento de esto que decís de... comentarios a raíz, así al azar, a raíz de lo que me preguntó o de lo que charlábamos con María Eugenia. No, primero agradecerte la parte que presentaste, porque realmente esa relación entre el trasfondo político, el impacto de la epidemia, de las sucesivas epidemias, y por otro lado, el papel, por nombrar a uno, de Carrillo, pero también lo que le pasó a Sarmiento en su época, siempre el trasfondo político, y como que aquel que se encarga de los problemas sanitarios también recibe el impacto político, de críticas, y pensando en cierta resonancia con lo que está pasando o ha pasado. Eso en términos históricos me parece que es una enseñanza, porque mencionaste al pasar el tema de los antivacunas, y una de las puertas de entrada de infecciones superadas y que tienen vacunas, por ejemplo el sarampión, ha sido no los grupos antivacunas, pero que, por ejemplo, nos decía epidemiólogos aquí en el hospital y pediatras, que el rebrote de sarampión con vacunación inclusive es porque el 40% de la gente no se vacuna, por distintos motivos. Falta de política sanitaria, falta de prevención, y también en ese discurso que mencionamos de antivacuna. Eso me hacía pensar esto que vos dijiste. Y te quería comentar algo. Un impacto que notamos acá en el hospital es el sostenimiento del teletrabajo, la teleasistencia, pero la demanda que ha surgido de los equipos. Y viste cómo es el discurso médico, ¿no? La mentalidad médica es muy reacia a consultar por problemas personales, y mucho menos en el lugar de trabajo. En una primera etapa no teníamos demanda ni de enfermería ni de los equipos de terapia intensiva. A partir del pico en julio
ya vamos por la 6ª intervención en equipos, al modo de aquellos grupos, por eso me hiciste acordar con lo del 2001, los Balin, y pensaba, ¿qué te parece? Porque uno va previendo que esa demanda, el impacto en los colegas, por ejemplo, la otra vez hablando con enfermeros de terapia intensiva, realmente no se puede generalizar el trauma, pero que hay situaciones traumáticas de asistir a colegas o médicos que estaban internados en terapia intensiva o compañeros de ellos, y sobre todo en el cuerpo de guardia, enfermería y terapia intensiva. Y hace prever un impacto también a nivel hospitalario. Yo supongo que sí, pero te lo pregunto, los grupos así, dispositivos grupales para alojar ese primer impacto, ¿vos acordás? ¿Te parece pertinente? Sí, justamente estaba por abordar este tema cuando venía hablando de las consultas, las personas ancianas o los viejos, las parejas, los adolescentes. Iba a concentrarme ahora en el personal de salud. El personal de salud. Vos sabés que cuando empezó, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia que nos aplaudían desde los balcones a las 9 de la noche? Y éramos los héroes de la batalla contra el coronavirus, y después los aplausos se fueron apagando, las cosas se fueron alejando, y yo sentía como que quedaban solos, el personal de salud solo, ¿no es cierto?, en el hospital, y peor que solo, empezando a ver cuando las reuniones sociales, la transgresión a las medidas de seguridad, esto, aquello, se iba relajando en la población todo esto, y lo único que hacían era recibir a todo lo que, y escuché muchas cosas de colegas, ¿no? Nosotros tenemos que bancarnos el riesgo de aquellos imprudentes que llegan, ¿no es cierto?, y que no se cuidan, entonces los abarajamos nosotros, etcétera, con un sentimiento mezclado de obligación por un lado, de frustración, y en un momento dado, podemos hablarlo acá en confianza, ¿no?, entre colegas, tuve una asociación, ¿saben con qué? Con los soldados de las Malvinas. Ustedes recuerdan lo que la post-Malvina dejó marcado, y fue que y esto es conocido mundialmente, ¿no?, les tiran papelitos, quieren ponerse novios con ellos, etcétera, cuando ganan las guerras. Cuando las pierden, son como los soldados de Vietnam, son como nuestros malvineros. Se los aparta, se los ignora, se los abandona, se los estigmatiza. Y de repente yo empecé a pensar en esto, ¿no? Hubo algunos acontecimientos, por suerte muy poquitos, ¿no?, de rechazo a médicos, enfermeros, en los domicilios, no te acerques, estás contaminado, etc. ¿Se acuerdan? Al principio de la pandemia. Después eso aparentemente frenó completamente, y por suerte, ¿no? Pero lo que yo me pregunto en este momento es, ¿qué va a quedar? ¿No es cierto? ¿Qué va a quedar como experiencia, como vivencia del personal de salud después de tantos meses, y sobre todo si llega a haber segunda ola y no tenemos la vacuna todavía, ¿no es cierto?, de esta experiencia tan poco acompañada por la población, en los cuidados personales por un lado y en el reconocimiento a otro, ¿no? Y dentro del hospital yo creo que sí, habría que tener dispositivos, Juan, desde ya, por supuesto, ahora ustedes ya lo están haciendo, ¿no? Pero hay una cosa que hemos observado en el hospital nuestro y en otros. Hicimos una encuesta en APSA con hospitales de todo el país al principio de la pandemia, ¿no? El personal de salud tiende a negar el riesgo de la enfermedad, negar el desgaste psicológico, por eso es que tenemos tanto burnout habitualmente en el personal de salud, las consecuencias de esto, no se quejan. Hay una omnipotencia necesaria, ¿no es cierto?, para que el otro sea el que se enferma, para que el otro sea el que se muera, para poder soportar el tipo de trabajo que hacemos, en gran medida.
Entonces esa omnipotencia hace que uno no registre, ¿no es cierto?, la manera en que lo afecta el trabajo que está haciendo y que mutuamente no se lo confiese. Claro. Yo he escuchado colegas diciendo, qué cagón, porque esto, porque aquello, porque alguien decía, che, tengo miedo, no me animo a entrar a la terapia, no me quiero quedar solo en el consultorio con un paciente que no sé si estará, mirá si se me viene encima, no, bueno, y el otro dice, dale, cagón, pero ¿qué te pasa? ¿No? Como negando absolutamente en una forma muy omnipotente todo riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si lo han observado, pero a mí me han Sí, llegado totalmente. casos, he supervisado casos, he visto, ¿no? Colega del Hospital Muñiz, agotado por videollamada, con un vaso de whisky en la mano, dándole mientras me hablaba y diciéndome, bueno, vamos a terminar porque mañana voy al hospital, yo pidiéndole que se guarde 2-3 días, ¿no es cierto? 2-3 días, un viernes, sábado, domingo, nada más, alguien con riesgo alcohólico además, para que parara un poco, para que bajara el nivel de estrés. No, al día siguiente, casco a la batalla. Bueno, lo he tenido que seguir muy de cerca, con mucha frecuencia, varios días, ¿no es cierto?, hasta que logré que, bueno, frenara un poco. Ahora, guarda con mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, colega. Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque los colegas de los servicios de psiquiatría y salud mental van a enjugar la angustia, ¿no es cierto?, a esponjar la angustia de los colegas de terapia intensiva, etcétera. Y los de ellos, bueno, está bien, puede que uno tenga su propia terapia personal, puede que no. No es lo mismo estar en análisis que necesitar algún tipo de soporte de otro tipo más urgente, por experiencias que uno ha vivido en la terapia, en ese momento, entrando y viendo cuando se muere una persona o entrando y viendo a un colega en crisis, ¿cierto? Entonces también la omnipotencia nuestra tiene que ser algo que hay que verlo. Y me parece que una de las posibilidades, que seguramente la deben implementar en forma espontánea o quizás organizadamente, son las reuniones de equipo, en donde pueda compartirse con la consigna básica, ¿no es cierto? Puedo tener miedo, puedo no saber qué hacer, ¿no es cierto? En esto ninguno sabemos muy bien cómo hacer. La comunicación humana es verbal, sí, macanudo, es verbal, pero también es corporal. Y nos hemos adaptado todos a las videollamadas viendo el busto, ¿no es cierto? Ahora todos nuestros personajes son bustos. Cuando son bustos y no son solamente narices, cabezas, orejas, ¿no es cierto?, que tengo ahí en la pantalla y que no sé qué pasa, o cuando no estoy en algún momento importante de la entrevista y dice que qué, ¿cómo? No, ahora no, llévalo al... No, viene el perro, viene el gato, viene el nene, viene la esposa, tocan el timbre. Discúlpeme, doctor, me tocan el timbre, vuelvo enseguida. Vuelve, si no era el delivery de la verdulería, me dice una señora. Y bueno, lo tuve que dejar ahí, pero me fui a lavar las manos. ¿Esas son sesiones de las que estábamos habituados a hacer? Ahí tenemos un encuadre con el cual estamos familiarizados. Nuestro control de variables de los fenómenos que se están produciendo ahí a nivel interpersonal, realmente podemos interpretar algunas situaciones como lo hacemos cuando estamos en el consultorio, tranquilos, cerrados, cara a cara, aún en el del hospital, con todo el bodrio que es siempre el consultorio del hospital. Me parece que en eso tenemos que reconocer, por un lado, que estamos haciendo un bricolage absoluto, con muy pocas certezas, en donde creo que el interés
por el que está del otro lado de la pantalla, el interés que le pongamos es lo que más actúa. Por lo menos es lo que me dicen los pacientes. Saber que usted está ahí. Complemento a veces con llamadas entre entrevistas, cortitas, o WhatsApp, marcando presencia, ¿no? Con algunas personas, por supuesto, no con todas. Y las cosas que nos pasan físicamente, no sé si a ustedes les pasan. No sé si alguno ya tuvo ojo de pantalla. Ustedes saben que cuando miramos fijo una pantalla de computadora, lo común baja el parpadeo, se secan los ojos y empiezan a arder. Y se producen queratitis, que son muy rebeldes por otro lado. A algunas personas les ha pasado, a algunos colegas les ha pasado. Los más jóvenes por ahí lo aguantan mejor. Los más viejos que tenemos los ojos más gastados nos cuesta más. ¿Okay? Pero hay que soportar horas y horas frente a la pantalla en este momento, más todas las otras actividades tele que estamos haciendo. Hay que cuidar el cuerpo. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio todos los días? Porque esto es una de las cosas que le preguntaba a los residentes el otro día. Sobre todo que eran chicos que venían con mucha actividad deportiva. Ni hablemos de los viejos que nos estamos endureciendo, que nos van a tener que llevar entre 2 cuando volvamos al consultorio, ¿no? Pero ¿cuántos han mantenido realmente actividad deportiva? Física, en todo caso, actividad física. Pero bueno, sí, yo creo, Juan, que hay que crear dispositivos para el personal del hospital, acompañarlo lo máximo posible, estar muy alerta, no patologizar las reacciones que pueden tener que ver con fenómenos adaptativos, con duelos, no patologizarlas. Ser bastante avaro de medicación. Trabajar los insomnios y no darle a la lapicera rápidamente con medicamentos a los pacientes que nos consultan, ¿no? Yo he tenido mejor efecto en el tratamiento de ciertas alteraciones del sueño, recomendando más bien un alto en la tarea, unos días, porque vieron que se borran los días, que sábado y domingo no equivalen al descanso de antes. Es una cuestión subjetiva, pero ocurre. Empiezan las alteraciones del sueño, por supuesto Netflix va a haber un nuevo capítulo de la clasificación de los trastornos del sueño, que se llama Inducido por Netflix. Claro, somos médicos, conocemos lo que es el fenómeno del estrés y el distrés y la influencia de los ritmos circadianos en el conjunto de funciones orgánicas. Entonces, si me acuesto a las 3 de la mañana colgado con una serie, ¿no es cierto? Y me levanto temprano y al día siguiente me acuesto más temprano, y después los ritmos circadianos se alteran, las secreciones de corticoides se alteran, bueno, todo lo que sabemos. Obviamente eso tiene efectos orgánicos. Los más jóvenes lo aguantan más, los de más edad lo aguantan menos, pero no es una semana o 15 días como cuando uno se va de vacaciones y se va de joda varias noches. Hace 8 meses que estamos alterando eso. 8 meses. ¿Ok? El agotamiento que se va produciendo tiene que ver con la falta de higiene de vida también. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. Así es. que, no sé si bueno. sirvió, si sí. permite reflexionar. Muchísimas gracias. Sobre el presente y estos comentarios. Les agradezco mucho a ustedes, más bien la paciencia y la escucha. Te mando un abrazo, Juan. Igualmente, María Eugenia, Fabián. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Juan Carlos, siempre un placer escucharte. Bueno. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima, entonces.